Está recheto esto, todo en inglés. Bueno, a ver. Hoy vamos a empezar con, esperen que les comparto pantalla, aparatos sometidos a presión, ¿sí? Que es la unidad próxima, voy a detener aquí, a ver, que es la unidad 4, ¿sí? Bien, se ve ahí, a ver, esperen que pongo aquí, ahí está, perfecto. ¿Se ve ahí? Ustedes díganme. Sí, profe, de 10. Sí, profe. Profe, se ve bien. Perfecto. Anda medio inestable la internet, así que si ustedes sienten que yo, así como la vez pasada, me desconecto, no se me escuche y demás, manden un mensajito al grupo, ¿sí? ¿Estamos? Pues ya me pasó con la otra clase, está como medio inestable. Bueno, hablemos de los aparatos sometidos a presión, ¿sí? ¿Qué es un aparato sometido a presión? O un equipo sometido a presión, ¿sí? Profesora, ¿Sí? disculpe, hay un mensaje que tapa el PowerPoint, ¿puede ser? ¿O soy yo, es mi computador? No, a ver, espera. Sí, a mí también me salió, pero creo que tenés que poner a aceptar. Es de que está grabando la pantalla. Sí. Ah, sí, tenga tengo que que aceptar. continuar. Bueno, a ver, vamos a volver a compartir. Espérenme. A ver, compartir, aquí. Perfecto, gracias. Ahí está. Ahora Ahí sí. se ve. Ahora sí. Ahí está. Perfecto. Yo por eso le saco el video, porque si no se me ve al costadito y me tapa. Entonces yo le saco el video para que se pueda ver la pantalla completa. ¿Sí? Bien. Entonces, decíamos que consideramos todo aparato sometido a presión o equipo sometido a presión a los recipientes que dentro, ¿sí?, tengan fluidos, ¿sí?, que estén sometidos a una presión interna que sea superior a la presión atmosférica. O sea, que ese fluido, ¿sí?, que puede ser gas, que puede ser líquido, que esté dentro de ese aparato o de ese equipo, ¿sí?, sea superior a 760 milímetros de mercurio, ¿sí?, que es una atmósfera en este caso. Entonces, como es peligroso, o sea, todos los recipientes sometidos a presión son peligrosos, no sé qué, acá no sale la imagen, bueno, nosotros tenemos que considerarlo, ¿sí? Tenemos que ser muy prudentes a la hora de trabajar, o de la gente que esté trabajando con este tipo de equipos, porque obviamente como está, ¿sí?, a una presión que es superior a la presión atmosférica, ¿sí?, tenemos riesgo de que ese equipo o de ese aparato, si no tiene los debidos controles, ¿sí?, pueda explotar. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, si eso explota, obviamente que yo voy a tener serios problemas. A ver, espérenme un poquito porque activé el WhatsApp para pasarle a los chicos de la licenciatura el material y ahora están entrando mensajes y no me dejan dar la clase tranquila. Entonces, ahí está. Bueno. Entonces, nosotros tenemos legislación a la cual le tenemos que hacer muchísimo caso, ¿sí? Y esa legislación es en base a la fabricación de estos equipos, ¿sí? Entonces, yo tengo un equipo o un aparato sometido a presión y tiene que cumplir ciertas normas. Esas normas pueden ser basadas en la IRAM, basadas en la ASME, en la ASTM, en la DIN, pero tiene que tener normas, ¿sí? O sea que el fabricante a mí me tiene que decir cuál es la norma que se respetó, ¿sí?, para la fabricación de ese extintor. Obviamente que en la República Argentina la mayoría de los extintores se rigen, ¿sí?, por la norma IRAM. ¿Estamos? Ahora, cuando yo voy a comprar, o cuando yo recomiendo que compren un matafuego, ¿sí?,
Sí, puede ser un matafuego, porque es un recipiente sometido a presión, o puede ser un compresor, o se va a colocar un pulmoncito, ¿no es cierto? Algo, ¿sí?, que esté sometido a presión, o tengo una caldera, en el caso de los sometidos a presión con fuego. Yo tengo que decirle al fabricante, o tengo que solicitarle al fabricante, ¿sí?, que a mí me especifique cuál es la norma que se usó para la fabricación, ¿sí?, de ese aparato que va a estar sometido a presión, ¿sí? Ahora, lo recomendable es que esa especificación, ¿sí?, forme parte del equipo. Entonces, que el equipo que yo voy a adquirir, ¿sí?, o ese aparato que yo voy a adquirir, tenga alguna chapa o tenga alguna calco, algo, ¿sí?, que a mí me diga, ¿sí?, cuál es la norma de fabricación que se usó, cuáles son los datos del trabajo, del diseño, ¿sí?, cuál es la presión que está utilizando para trabajar, ¿sí?, y qué controles de calidad se han realizado, ¿sí? Todo eso tiene que venir cuando yo compro, por ejemplo, voy a comprar un compresor porque necesito, no sé, pintar algo, entonces necesito el compresor, o necesito el compresor para el aire comprimido, ¿sí? Entonces, cuando voy a comprar ese compresor, me fijo y le pido al fabricante o al que me lo está vendiendo, yo necesito sí o sí saber, dame la especificación técnica, dame una hoja técnica, ¿sí?, donde a mí me digan qué norma se usó para esa fabricación, ¿sí?, y cuándo se fabricó el equipo, ¿sí?, la fecha de fabricación del equipo, ¿sí?, y cuándo se hizo la prueba hidráulica de ese equipo, por ejemplo, ¿sí? Ahora, eso en cuanto a la norma para la fabricación, ¿sí?, que yo me voy a regir, por ejemplo, con la IRA, en el caso de la Argentina. Ahora, para las leyes o en materia de protección o de seguridad, ¿sí?, yo me voy a regir por lo que me dice a mí el decreto 351 y por lo que me dice la ley 19.587, en donde a mí esa legislación nuestra, nacional, me va a decir cuáles son las medidas preventivas que yo necesito tomar, ¿sí?, para manejar este tipo de equipos, ¿sí?, que están sometidos a presión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir al anexo 1, ¿sí?, al capítulo 16 del decreto 351, ¿sí?, y voy a ver los artículos que van del 138 al 144. Que nosotros, cuando terminemos el Power, vamos a ver específicamente esa legislación, ¿sí? Bien. Ahora, esperen, acá hay algo, esperen un poquito, porque acá hay algo que no está saliendo bien. Hay algo que me pasó con las imágenes. No sé qué pasa. Bueno, parece que no quiere. A ver, pero no sé por qué no me las muestra aquí. Esperen un cachito, chicos. No sé si ahí ven. Acá lo puedo ver, las imágenes, pero acá no las puedo ver. No sé si alcanzan a ver. Sí. No, profe, no se ve. No, profe, dice no se puede mostrar imagen. Claro, pero acá Exactamente, al no se ven costado, ahí. ¿pueden ver? Acá al costadito. Sí, sí, Bueno, profe. Sí, sí, sí. Algo ese, se ve. ahí se ve. Claro, pero no sé por qué. ¿Ves? Cuando lo amplío, bueno, alguna cuestión por el PowerPoint. No importa. Antes de pasárselo, yo les voy a volver a grabar esas imágenes, que en realidad son imágenes de los equipos cuando nosotros no le efectuamos medidas de prevención. No importa. Yo después, cuando les pase el material, le voy a volver a grabar las imágenes. Quédense tranquilos. Algo pasa que no las puede mostrar ahora, pero quédense tranquilos. Son imágenes nomás. Bueno, ¿qué pasa acá que no las puedo ver, no es cierto?
donde dice que el riesgo de explosión está latente si yo no efectúo las medidas de prevención. Obviamente, al estar sometido a presión, si yo no me fijo en esas especificaciones técnicas, ¿sí? Y está trabajando con una presión que ya es mucho más superior, ¿no es cierto?, a una atmósfera, ¿sí? Y no se le efectuaron controles debidos, como puede ser una medición de espesores, como puede ser una prueba hidráulica, ¿sí? Lo que va a pasar es que ese recipiente explota. Y cuando ese recipiente explota, ¿sí?, dependiendo, ¿sí?, el tipo de recipiente que sea, yo puedo llegar a tener, ¿no es cierto?, graves inconvenientes, porque eso despide partículas, son restos de ese recipiente, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Eso explota, no hay un fuego, porque estamos hablando de recipientes que no tienen fuego interno, pero sí, esos pedazos que salen disparados a una gran velocidad, ¿sí?, me pueden llegar a lastimar muy feo, inclusive hasta causar la muerte. Hace algunos años atrás, en Aymogasta, habían hecho como una especie de compresor casero. Yo no tengo las fotos, y si las tuviese tampoco las puedo mostrar porque perteneció a un informe de la Secretaría de Trabajo cuando yo trabajaba ahí, entonces esas cosas no se podían mostrar. Pero les cuento, habían hecho un pequeño compresor casero, ¿no?, con un tacho de esos de 200 litros de metal, y obviamente eso era casero, las válvulas no funcionaban bien, no se tuvieron en cuenta un montón de cosas, o sea, no estaba fabricado bajo las normas, ¿sí?, no estaba homologado, ¿sí?, no se le hacía ningún tipo de ensayo, obviamente que eso reventó en algún momento. Cuando eso reventó, había gente trabajando en el lugar, ¿sí?, y eso ocasionó la muerte de uno de los empleados, ¿sí?, porque parte de ese tacho que se estaba usando, ¿no es cierto?, de manera casera para un compresor, salió disparado como proyectil a alta velocidad y le dio de lleno en la cabeza al muchachito que estaba ahí, ocasionándole la muerte. Entonces, para que ustedes vean lo peligroso que es trabajar con este tipo de equipos o de recipientes que están sometidos a esa presión interna elevada, ¿sí?, y no se le efectúan controles. Yo recién mencionaba los matafuegos. El matafuego también es un recipiente que está sometido a presión. Por eso el matafuego también se le tiene que hacer las pruebas hidráulicas y las pruebas de espesores. El matafuego tiene un manómetro, donde a mí el manómetro me indica, ¿no es cierto?, si está despresurizado o si está sobrepresurizado, ¿no? Entonces, si está despresurizado, ¿qué me indica? Que ese matafuego no sirve, no tiene presión. Entonces, cuando yo lo vaya a usar, no me va a servir. Ahora, muchas veces no controlamos esa sobrepresión que tiene, ¿sí?, que también puede ser perjudicial, ¿sí?, puede ser nociva. Ya tiene que tener la presión adecuada a lo que recomienda la norma IRAM, que es la norma que a mí me va a regular el tema de la fabricación de este tipo de recipientes sometidos a presión. Ahora, dentro de las medidas que yo necesito para prevenir un accidente de trabajo, ¿sí?, primero es que el personal que está manipulando este tipo de equipos, ya sean los que tienen presión interna, ¿sí?, con fuego y sin fuego, ¿sí?, un fuego en el caso de una caldera, por ejemplo, tienen que tener la debida capacitación. Yo no puedo poner a cualquier persona a manipular, ¿no es cierto?, un recipiente sometido a presión, ¿sí? Tiene que ser una persona que tenga una cierta instrucción, que esté capacitado, ¿sí? Y a su vez, más allá que tenga la instrucción, la capacitación para poder ser calderista o para poder manipular, ¿sí?, algún pulmones, ¿no es cierto?, o algo que esté, sopladores y demás, que esté dentro de lo que es el sistema de aire comprimido, de alimentación de los aire comprimidos, ¿sí?, más allá de esa instrucción, como idóneo, tiene que tener la capacitación, ¿sí?, en seguridad e higiene también, ¿sí? También, perdón, también estaría incluido el tema del sistema de incendio, ¿no? También está sometido a presión. Exactamente, exactamente. Exactamente, porque yo tengo cañerías, recuerden que es todo lo que tiene una presión superior a una atmósfera por donde circula gas o fluidos, ¿sí? O sea, fluido, un líquido, ¿no es cierto?, o un gas, son fluidos.
Entonces, si circula gas en una cañería amarilla, por ejemplo, yo también tengo que tener ciertas precauciones de estanqueidad, por ejemplo, y otro tipo de controles que se le hace para que esa cañería no tenga mayor presión. Por lo general siempre se le pone manómetro, presostato, y vos que controlas ese presostato, ¿no? Si a vos te dice que tiene que figurar o que tiene que trabajar en el caso de un sistema de extinción, ¿no es cierto? Entre, 7 kilos. claro, entre 4 a 6 kilos, por ejemplo, y a vos te está yendo más de 6 kilos, entonces ahí tenés que tener un poquito de alerta porque está trabajando con una mayor presión a la que puede llegar a soportar esa cañería, ¿sí? Entonces, en el caso de una cañería, se te va a reventar la costura o la brida, lo que tenga, ¿no es cierto?, para lo que es el cerramiento de la cañería en sí, se te va a reventar, va a perder presión y no te va a servir en el caso de incendio, ¿sí? En el caso de una cañería que transporte gas, vos vas a tener una pérdida de gas, con lo que implica además una explosión, porque estamos hablando de una sustancia que es muy inflamable, ¿sí? Y después en otro tipo de equipos, como puede ser un matafuego, como puede ser un compresor, o como puede ser una caldera, por ejemplo, estamos hablando de que eso estalla y todos esos restos, esos pedazos de ese recipiente, ¿sí?, van a ir a incrustarse en las personas, en una pared, ¿no es cierto?, en lo que fuera. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso, ¿sí? No solamente el pulmoncito que me alimenta el aire comprimido, sino también las cañerías, porque puede llegar a pasar eso, ¿no? Una pérdida de presión o un incendio producido por una pérdida, ¿sí? Por eso se le tiene que hacer mantenimientos preventivos, ¿sí? Tengo que verificar las válvulas de escape, tengo que verificar los manómetros, los presostatos, ¿sí? La costura, se le tiene que hacer ciertos ensayos que ya los vamos a ver ahora, ¿sí? O sea, tengo que efectuarle un mantenimiento del orden preventivo, estoy previniendo, ¿sí?, que ocurra algo. Vuelvo a repetir, no me sirve de nada, ¿sí?, que yo haga un correctivo, porque cuando voy a hacer un correctivo quiere decir que ya algo pasó, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mantenimiento preventivo, ¿sí? Para lo cual es prudente armar planillas cuando tenemos aparatos sometidos a presión. Armar ciertas planillas que a mí me indique cuándo se hizo el control, el último control, ya sea de prueba hidráulica, control de espesores, rayos, ¿no es cierto?, que son ensayos ya especiales, ¿no?, que se le hacen. Entonces siempre tengo que tener esa planilla como para saber, ¿no es cierto?, en qué estado está todo aquel recipiente o aparato sometido a presión, ¿sí? Esos ensayos periódicos de control que tienen que estar registrados mediante un informe son los ensayos que yo voy a hacer, que son los que mencioné, ¿no es cierto?, recién, al igual que las pruebas reglamentarias, ¿no es cierto?, con su vencimiento, que es la hidráulica, ¿sí?, y que es la prueba de espesores. Yo con una hidráulica puedo saber cuánta es la presión que va a soportar, y con una prueba de espesores yo voy a saber, ¿sí?, cuánto es la vida útil, ¿sí?, de esa cañería o de ese equipo. ¿Estamos? Ahora, como importante, ¿sí?, yo tengo que considerar, que ya lo dije anteriormente, la fabricación de estos equipos, ¿sí?, que estos equipos no sean del orden caserito, ¿sí?, o sea, esta fabricación, o que venga don Cacho, que él hace uniones de cañerías y me va a instalar todo lo que es la red de hidrante, o me va a poner las cañerías de gas, ¿sí? Entonces, todo lo que yo voy a usar, cañerías, extintores, todo lo que esté sometido a presión, tiene que estar bajo normas, ¿sí?, de homologación, y que son las que mencioné anteriormente. Por lo general, nosotros que usamos en la Argentina, las normas MIGAN, ¿sí? Pero no quiere decir que si yo tengo un equipo que viene del extranjero, porque se compró en el extranjero, ¿no es cierto?, no me sirva si no dice IRA. Mientras diga, ¿no es cierto?, la normativa de ese país, que puede ser el ASME, el ASTM, el BIM, ¿sí?, que son organismos de certificación internacional, ¿sí?, entonces está todo bien, ¿sí?, pero yo tengo que tener un equipo que esté debidamente homologado,
¿sí? En cuanto a su fabricación, ¿sí? Bien. Y obviamente pedirle que me dé la garantía, ¿sí? O sea, vos me estás vendiendo un equipo, listo, me estás dando todo esto que yo te estoy pidiendo, pero también dame una garantía, ¿sí? Porque si llega a tener algún problema, que puede llegar a tener un problema de fabricaciones, no todo lo que pasa por normas IRAM y demás, es decir, es perfecto, puede haber un error, una falla, el error está, siempre está presente, ¿sí? Habría que ver cuál es ese margen de error, pero siempre tenemos que considerar eso. Entonces dame la garantía, porque si el equipo me falla y demás, o sea, yo sé a quién le voy a reclamar después, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bien, profe, estamos bien. Ahora tenemos los recipientes sometidos a presión sin fuego, ¿sí? Entonces, acá, a excepción de las calderas, ¿sí? Lo más común es lo que contiene vapor de agua, agua caliente, gases, aire comprimido, ¿sí? Que puede venir, obviamente, desde una fuente externa, ¿sí? Cualquier tipo de cañería y demás, ¿no es cierto? O, obviamente, una aplicación indirecta de calor, como puede ser, por ejemplo, el agua caliente, ¿sí? Entonces, a ver, ¿sí? Ay, no sale acá, bueno, el dibujito que yo les quería mostrar, ¿no es cierto? Del recipiente, en este caso, por ejemplo, para agua caliente. No importa, ya lo voy a arreglar, no sé qué puede estar pasando. Después tenemos los recipientes o cilindros para lo que son gases comprimidos o gases licuados, ¿no es cierto?, y disueltos. Acá tampoco sale la imagen, pero esto, ustedes piensen, cuando nosotros compramos una garrafa, ¿es un recipiente que está sometido a presión? Sí, profe. Bien, cuando nosotros tenemos el cilindro con el que vamos a hacer soldaduras, ¿sí? Acetileno o oxígeno, ¿sí? Esos vienen en un recipiente, en un cilindro que tiene un capuchón. Esos también, ¿sí? Son recipientes que son sometidos a presión. Y cuando yo estoy comprando el Zeppelin con el gas, ese Zeppelin grande que viene, ¿no es cierto?, para ciertas empresas, que a lo mejor no pasa por ahí la cañería del gas natural, esos también son recipientes sometidos a presión, ¿sí? Bien. Después tenemos, dentro de esta clasificación sin fuego, los recipientes para líquidos refrigerantes, ¿sí? A ver, espérenme. Esperen un Los cachito. tubos de gas, profe, de los autos. Exactamente. Esperen un cachito. Si eso no está con la prueba hidráulica, no está en buenas condiciones, estamos manejando una bomba con rueda prácticamente. Exactamente. Espérenme un cachito que voy a volver a abrir el PowerPoint para ver qué es lo que está pasando. Porque yo no sé si es mi máquina. A ver. Espérenme un cachito. Deja y lo vuelvo a abrir y se ve perfecto. Bueno, ya sé lo que voy a hacer, por las dudas. A ver, esperen. Ahí está. Espérenme un cachito, cachito, cachito. A ver, ahora sí se puede ver. ¿Ahí lo ven? Sí, profe, ahí está. Ahí sí, profe. Entonces era que estaba mal abierto el PowerPoint. Bien. Acá vemos entonces las imágenes de lo que yo les explicaba anteriormente, ¿sí? Espérenme. Salta esto lo han cambiado, ojo, porque se acudieron que las veces que he grabado no salta ninguna voz. Entonces no sé si hay algún problemita que no ha salido grabada la última parte. Bien.
decreto reglamentario. De todas maneras, no se preocupe, porque si ustedes quieren la semana que viene, lo podemos volver a ver. Yo les paso el material, lo podemos volver a ver, eso no hay ningún problema, ¿sí? Pero en realidad el material está bien conciso para que ustedes sepan cuáles son los ensayos que hay que hacerle y qué es lo que ustedes tienen